Pues bueno, ay, que estoy muy contenta porque empezamos unas nuevas grabaciones con Josep cada mes y nada, que estoy muy contenta, Josep. Bueno, hola a todos. Quiero presentaros a Josep Guarch, un astrólogo, homeópata, terapeuta floral y maravillosa persona. Gracias. Y que estoy muy contenta porque a partir de ahora, Josep, cada mes estarás con nosotros explicándonos un poquito sobre las constelaciones, cómo estarán para transitar el mes, ¿no? Nos ayudarás un Mm. poquito a, a pasar el mes. Pero no solo eso, ¿no, Josep? También a partir de ahora nos Bueno, vas a dar alguna intentar, charlita. intentaremos hacer un poco un mix de diferentes temas Es, y a ver si así la gente se va animando bueno, lo que dijimos, ¿no? Que también pueden participar haciendo exacto. preguntas o solicitudes, bueno, si es posible, yo no sé de todo, ni sé No. todo de todo. Casi, ¿eh? Entonces, no, que no, que no. Entonces, bueno, todo aquello que podamos atender, pues por supuesto lo iremos atendiendo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, sobre todo para empezar un poco, bueno, yo pensaba en estas conversaciones con el cosmos, ¿no? Me Que ese es encanta. el título que hemos decidido ponerle a estos encuentros, ¿no? Podemos hablar, bueno, un poco del signo del mes para que cada uno los conozca un poquitín más, ¿no? Tampoco los podemos explicar de forma extendida, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo, pero como mínimo 4 rasgos para Ay, que qué las bien. personas conozcan un poco más las características para mí más importantes de cada uno de esos signos, ¿no? Y ya que tanto tú como yo y muchas personas que nos escuchan están dentro del ámbito de la terapia floral, pues bueno, me pareció interesante, ya que hablamos del signo, de alguna manera referirnos a la esencia floral que yo entiendo que le corresponde mejor o que podemos asociar mejor a ese signo, ¿no? Ay, qué bien. Y luego, como no, pues podemos hablar de qué nos espera en general durante el mes en curso, ¿no? Y yo empezaría un poco intentando centrar el tema de los signos, ¿no? Para mí es importante destacar el hecho de que un signo en realidad es un arquetipo, ¿no? Y por tanto son un conjunto de características, ¿no? Desde ese punto de visión entendemos que ese arquetipo es perfecto, ¿no? No hay nada que rectificarle a un signo determinado, porque son un conjunto de características que son las que son. De Pues hay manera que, signos que no gustan mucho. bueno, ahí está Tienen una mala fama, pobrecitos. ahí está el tema que para mí es importante, ¿no? Por un lado, distinguir entre lo que son los clásicos tópicos asociados a cada uno de esos signos, que evidentemente nada tiene que ver con una astrología seria, que es lo que deberíamos trabajar como mínimo aquellos que estamos implicados dentro del ámbito de la astrología, ¿no? Siempre ha habido esas dos astrologías, ¿no? La astrología, digamos, más de calle, que a veces llega a rozar el charlatanismo, ¿no? Con la astrología seria que se supone que trabajamos los astrólogos y muchas personas que se interesan por esta ciencia y van a la búsqueda del conocimiento serio, responsable y hacer un buen uso de ella, ¿no? Yo reconozco que a mí me ofende, por no decir que me hace enfadar, cuando veo personas que difunden por las redes los típicos tópicos fáciles asociados a esos signos, ¿no? Y todavía me molesta más cuando eso lo hace una persona que se autodenomina astrólogo,
para ir a buscar pues unos cuantos likes, ¿no? en las redes sociales, ¿no? Yo entiendo que eso desprestigia a la disciplina, a la ciencia y por supuesto a la persona que lo hace sobre todo, ¿no? Yo creo que ya está bien de difundir informaciones falsas o informaciones banales, ¿no? Y quizás ha llegado el momento de que hagamos un buen tratamiento de la información que es extraordinaria, ¿no? No, no podemos caer en ese tipo de tópicos porque da una imagen que no se corresponde con la realidad, ¿no? Por otro lado, también está el tema de identificar signo con persona, ¿no? Yo he escuchado muchas veces eso de, es que yo conozco una persona de signo Escorpio que es tal, ¿no? Bueno, si tú te haces a la idea que hoy en el planeta hay alrededor de 7.000 millones de habitantes y calculamos los escorpios que podría haber en el planeta, que probablemente sean, no sé, millones, ¿no? Es ofensivo que alguien diga yo conozco a una persona de signo Escorpio y pretendas que a través del conocimiento de esa persona proyectarlo a todas las personas de ese signo, ¿no? Bueno, la estadística a veces se queda un poco corta, pero de eso a pretender describir un signo porque tú conoces a una persona de ese signo me parece un poco banal y superficial, ¿no? Pero eso es lo Si vamos, común, ¿eh? claro, claro, claro. De entrada, yo entiendo que es importante entender que un signo no es una persona. Qué bien. No, no hay una persona que sea solo un signo o que manifieste un solo signo, ¿no? Tenemos una carta natal, en su momento, si conviene, lo podemos explicar para quien no la conozca, ¿no? En la que vienen representados los 12 signos, ¿no? Y de ellos yo destaco lo que es digamos, mi marca personal, que son los 4 pilares de la personalidad, el signo solar, el signo lunar, el signo ascendente y el signo de Marte, ¿no? Con lo cual ahí ya vemos 4 signos que encima destacan prácticamente por igual en la personalidad de un individuo, ¿no? Entonces, cuando tú pretendes describir a una persona fijándote solo en uno de los 4 signos, no estás haciendo un análisis correcto, ¿no? O cuando pretendes describir un signo a nivel genérico fijándote en las personas de ese signo, tampoco es correcto, porque no hay ninguna persona en el mundo que sea un solo signo. Con lo cual, si pretendemos describir a los signos desde el análisis de las personas, lo que haremos será una mezcla de características de diferentes signos. Y eso es lo que al final acaba pasando, ¿no? Entonces, no hay que caer en ese error, ¿no? Partamos de la idea de que un signo es un arquetipo, son un conjunto de características, no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, son las que son. No lo que tú crees o lo que tú piensas que es, sino lo que son. Y ahí parte de una experiencia de miles y miles de años que tiene la historia de la astrología, en la que se ha llegado a la conclusión de toda una serie de características, ¿no? Es muy común ver a las personas hablar de defectos de signo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, un signo no tiene defectos, un signo tiene una serie de características que son las que son. En todo caso, cuando una persona hace uso en su día a día de ese signo, puede caer en toda una serie de, digámosle, malas praxis con relación a las características de ese signo. Eso es a lo que podríamos llamar, si tú quieres, defectos, ¿no? Pero en ese caso es un defecto de esa persona. Eso no significa que todas las personas que tienen ese signo van a caer en las mismas malas praxis y van a manifestar los mismos supuestos defectos, ¿no? Y luego, por otro lado, también está, que yo he visto mucho, el hecho de confundir una carencia natural con un defecto, ¿no? Cosas como
Bueno, es que las personas de signo Aries no tienen capacidad de persistencia, ¿no? Claro, ¿cómo la van a tener? Si es que la capacidad de persistencia es de Tauro. Entonces, ¿cómo le pides a Aries algo que es de Tauro y encima consideras que eso es un defecto? Eso no es un defecto, es en todo caso una carencia natural, no un defecto. Si un signo tuviese todo, entonces ¿para qué caray necesitamos 12? Con uno tendríamos suficiente, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Es que claro, las personas de signo Tauro les falta impulso, es que el impulso es de Aries. Entonces, ¿cómo le pedimos a Tauro algo que le corresponde a Aries y encima consideramos que eso es un defecto? No, es una carencia natural. Entonces yo fijaría la idea de lo que la gente considera como defecto, en realidad estaría dentro de lo que son malas praxis o malos usos de las características de cada signo a nivel individual, a nivel personal, y eso no significa que todas las personas de ese signo lo hagan, y por otro lado a carencias naturales, ¿no? Con lo cual no podemos caer en el error de decir que eso es un defecto, ¿no? No es una carencia, ¿no? Con lo cual, bueno, por eso tenemos toda una serie de combinaciones de signos, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de signos y constelaciones, ¿no? Bueno, para mí es algo que es más que evidente. El signo zodiacal lo traza la Tierra en su movimiento orbital alrededor del Sol. ¿Qué tiene que ver con las constelaciones? Nada. En realidad no hay que confundir nunca un signo con una constelación, ¿no? Una constelación es una agrupación arbitraria de estrellas. Arbitraria. Y encima no podemos considerar como que es una zona en el espacio en el que podríamos poner una fecha de inicio y una fecha de término, porque en realidad no es una zona, es una agrupación de estrellas, o sea, son toda una serie de puntitos que corresponden cada uno de ellos a una estrella que los humanos decidimos agrupar partiendo de los signos zodiacales, como está, como lógicamente nuestros antepasados, una vez localizados los 12 signos, los, los proyectan sobre la bóveda celeste y así es como surgen las 12 constelaciones, ¿no? Entonces los signos son signos, las constelaciones son constelaciones. Las fechas de los signos vienen determinadas por los equinoccios y los solsticios y por tanto son fechas inamovibles, ¿no? Por mucho que hoy las constelaciones no coincidan con los signos, eso no tiene ningún tipo de influencia en el mundo astrológico, ni va a significar que las fechas de los signos tienen que cambiar, ¿no? En todo caso, cambiarán las fechas de las constelaciones, no las fechas de los signos, ¿no? Y bueno, y este mes pues estamos en el signo de Escorpio, ¿no? Aquello que decíamos, ¿no? Es uno de esos signos que tienen una supuesta mala fama, ¿no? Total, sí. Para mí, caer en esa visión es una falta de conocimiento o de rigor absoluto, ¿no? Todos los signos son importantes y no veo el por qué un signo tiene que tener mala fama, ¿no? Que tú hayas tenido una mala experiencia con una serie de personas que eran de ese signo, ¿no? No significa que los millones y millones de personas de ese signo en el planeta vayan a coincidir con esa mala experiencia que tú a nivel individual has tenido, ¿no? Y aparte es lo que te decía, para mí hay que tener en cuenta que hay signos que a la hora de manejarlos en la vida, digamos, personal e individual son mucho más fáciles o más simples de manejar y en cambio hay signos que son mucho más complejos, ¿no? A mí me gustaría ver a cualquiera de esas personas que hablan mal, por ejemplo, de Escorpio, ¿no? Me gustaría verlas si hubiesen nacido bajo las características de ese signo, ¿no? Claro, cómo lo viven. Y hubiesen podido experimentar Ah, en piel propia
lo que implica tener que manejar ese tipo de características, ¿no? Es como yo digo a veces, ¿no? No es lo mismo construir una casita de una planta en la Costa Brava, ¿no? Que levantar la Sagrada Familia, ¿no? Entonces hay signos que tienen unas características sumamente más complejas, pero eso también significa que el alma tiene mucho más experiencia, ¿no? Porque evidentemente el alma no va a elegir un proyecto complejo para castigar a la persona, ¿no? Si elige un proyecto complejo, unos signos complejos, es porque considera que tiene la habilidad suficiente para poder manejarlos, ¿no? Con lo cual, yo en todo caso diría que el hecho de que uno sea de un signo complejo, en todo caso, es un honor, ¿no? Porque eso significa que tienes un alma vieja o un alma antigua dentro de ti que confía en que tú sabrás manejar correctamente esos signos, ¿no? Escorpio hay que tener en cuenta que parte de una experiencia sumamente compleja de manejar, ¿no? Y es que si nuestra alma ha elegido ser Escorpio, sea por el signo solar, signo lunar, signo ascendente o signo de Marte, los famosos 4 pilares de la personalidad, ¿no? Es porque en algún momento, desde el proceso de concepción, durante el proceso de gestación, en el momento del parto o durante los primeros años de vida, en cualquiera de esos momentos, la persona entró en contacto directo o indirecto con la muerte. Con lo cual, fíjate de dónde partimos, ¿no? La persona llega a un mundo en el que la impresión con la que ha sido grabada por lo que ha vivido es que morir en este plano es demasiado fácil. Y eso es lo que hace que Escorpio le pida a la vida toda una serie de herramientas para poder sobrevivir en un mundo en el que le ha quedado claro que es muy difícil de hacer, ¿no? ¿Qué le pide la vida a Escorpio? Pues a mi modo de ver, Escorpio le pide a la vida una armadura de plomo negro, ¿no? Para poder protegerse ante una realidad de vida que a su modo de ver es sumamente hostil, ¿no? Y eso es lo que hace que veamos a las personas de Escorpio desde esa imagen de hermetismo, ¿no? Y muchas veces incluso vestidas de negro, ¿no? ¿Por qué el negro? Bueno, pues porque el negro es un color, ¿no? Y aparte Escorpio es un signo que de alguna manera se ha visto vinculado con la muerte, ¿no? Entonces, en el curso de la vida, Escorpio va a vivir un sinfín de procesos de muerte-renacimiento. Y eso es francamente muy duro y francamente muy difícil, ¿no? Cualquier persona que sea de ese signo la ha podido constatar, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? A esos que tanto se llenan la boca de criticar a Escorpio, ya me gustaría verlos experimentando esos constantes procesos de muerte-renacimiento en los que Escorpio se ve metido, ¿no? ¿Qué aprende? ¿No? Para mí, una de las lecciones probablemente más difíciles de aprender, sobre todo por tal como uno hace ese aprendizaje, ¿no? Que es que la muerte no existe. Para mí esa es la clave del aprendizaje de Escorpio, ¿no? Escorpio aprende que la muerte no existe. El alma no puede morir. Con lo cual, desde ese punto de vista más espiritual, la muerte no existe. ¿Cómo llega Escorpio a esa conclusión? Pues lógicamente a través de una multitud de procesos de muerte-renacimiento, de los cuales siempre sobrevive, en muchos casos, aunque la propia persona no lo perciba directamente, sobrevive renovada y reforzada, ¿no? Esto va a terminar algún día, ¿no? Como el otro día
nos preguntaban en la masterclass, ¿no? ¿Se acabará algún día este Claro, proceso de muerte-renacimiento? Claro que se acabará, ¿no? El día que tú te convenzas de algo que es más que evidente, que es que la muerte no existe, ¿no? Y para eso, Escorpio tiene que perder el miedo. Pero curiosamente, Escorpio no tiene miedo a la muerte. Primero porque es un tema que vive muy de cerca desde el momento del nacimiento, ¿no? Y en parte porque es un signo de alguna manera asociado y vinculado con lo que tiene que ver el morir, ¿no? Por eso hay tantas personas de ese signo vinculadas en el ámbito del duelo, de la muerte, del traspaso, etcétera, ¿no? Con lo cual, el miedo que tiene que llegar a superar Escorpio es el miedo a la vida. Porque ante esa experiencia tan dura de lo que ha implicado el proceso de llegar a este plano, Escorpio acaba desarrollando un miedo a vivir, ¿no? Y no solo debe perder el miedo, es que encima debe ser capaz de vivir apasionadamente. Con lo cual no es suficiente vivir, no vale, ¿no? Encima tiene que ser capaz de hacerlo con pasión, ¿no? Hacerlo apasionadamente, ¿no? Por eso yo siempre insisto que el tránsito de Escorpio en esta vida es el tránsito de una piedra muy preciosa que es el diamante, ¿no? Cuando uno lo extrae de la mina es un carbón, ¿no? Sucio, oscuro, claro. ¿no? Ahí pues prácticamente solo vemos el carbón, ¿no? Con el proceso de vida, si Escorpio es capaz de hacerlo adecuadamente, lo que decía antes, ¿no? No todas las personas tienen la habilidad para poder hacerlo de la misma forma o manejar las características de la misma manera, ¿no? Pero si Escorpio es capaz de hacerlo bien, irá quitando poco a poco esos carbones, ¿no? Y llegará un momento que tendremos un bello diamante, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que Escorpio es la historia del diamante, ¿no? Partimos de un carbón sacado de la mina y si la persona es capaz de hacerlo bien, con el tiempo veremos no un diamante, un brillante, ¿no? Que es que ya es ese diamante que encima ha sido tallado y ha llegado a un punto de brillo y de luz impresionante, ¿no? Cuando Escorpio se ha convertido en ese brillante, puedo asegurar que nadie sería capaz de reconocer el signo Escorpio en esa persona, ¿no? Por eso, ante ese tránsito del carbón al diamante brillante o del plomo, porque en realidad esa es la armadura que Escorpio elige en el proceso de nacer, hasta transmutar esa armadura de plomo en oro, en el fondo todo el trabajo de Escorpio es un trabajo que podríamos denominarlo como de pura alquimia. De manera que aunque la persona probablemente, sobre todo en sus primeras décadas, iba a decir sus primeros años, en sus primeras décadas, probablemente no se lo reconozca, pero dentro de toda persona Escorpio hay un gran alquimista. Lo que pasa es que la persona debe encontrarlo y evidentemente no lo va a encontrar fuera, sino que el alquimista debe encontrarlo dentro de sí, ¿no? Si Escorpio evoluciona hasta tal punto que Plutón le reconoce esos dones, Escorpio será reconocido como un alquimista, ¿no? Por tanto, esa persona a partir de ese momento podrá hacer alquimia con los demás. Por eso podemos encontrar, pues no sé, grandes psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos forenses, cirujanos, etcétera, que evidentemente son Escorpio y con su trabajo hacen pura alquimia, ¿no? Cuando a alguien se le ocurra criticar a un Escorpio, que se lo piense un poco,
porque quizás el día de mañana ese Escorpio que tanto estás criticando te salvará la vida en la mesa de un quirófano o en un accidente en medio de una carretera o dentro de un incendio en tu casa. Con lo cual es bueno que uno se lo piense bien, porque ese Escorpio que estás criticando quizás mañana sea el responsable de salvarte la vida. Por eso es importante que todos seamos respetuosos, evidentemente no solo con los signos, sino con todas las personas, ¿no? Porque detrás de cada persona hay una historia que evidentemente no conocemos, ¿no? Y es muy fácil ser crítico y a veces necesitamos ser comprensivos y compasivos, que es lo que más necesitamos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, ¿no? La De manera comprensión. que para mí Escorpio es eso, ¿no? Es la alquimia, es la pasión, es el apasionamiento, ¿no? Y uno lo que tiene que hacer ante una persona Escorpio es animarlo, ¿no? Para que esa alquimia se vaya dando y evidentemente acompañarlo y darle apoyo, ¿no? Porque esos procesos de muerte, renacimiento no son nada fáciles, ¿no? Sería muy largo de explicar, ¿no? Pero para mí el tránsito de Escorpio dentro de los, digamos, animales sagrados sería el paso del escorpión a la serpiente hasta convertirse en una bella águila. Y esa águila no es más que el ave fénix, ¿no? Por eso Escorpio viene representado por ese animal sagrado tan importante, ¿no? Y uno debe ser capaz de vivir ese proceso duro, difícil de transmutación, pero si uno no pierde el ánimo y se deja ayudar y animar, el futuro que a uno le espera es convertirse en esa águila, ¿no? Entonces llegará un momento que Escorpio deja quizás de dar miedo, que es lo que cree la gente, ¿no? Y luego te verán con respeto cuando descubran detrás de ti esas alas que eres capaz de desplegar, ¿no? Bueno, en cuanto a la esencia, ¿no? Mira, el tema relación signo-flor también es un tema para mí un poco controvertido, de entrada porque hay una tendencia a hablar de la relación signo-flor que estableció el doctor Bach, ¿no? Bach no estableció ninguna relación signo-flor. No existe ningún documento en el que haya una relación signo-flor. Con lo cual, bueno, que eso lo diga una persona desconocedora del tema, bueno, en el fondo podemos decir, cada uno puede creerse lo que quiera, ¿no? Pero que eso lo diga un terapeuta floral o un astrólogo me parece un poco fuerte porque denota una falta de información o una falta de documentación, ¿no? Bach no dejó ninguna relación signo-flor que se conozca. No hay ningún documento de Bach en el que él hubiese establecido ni una sola relación. O sea, no hay ningún papel escrito por Bach en el que se diga este signo corresponde a esta esencia floral. Eso no existe. La relación que se ha difundido por ahí y que mucha gente dice como que es la relación de Bach, en realidad esa relación signo-flor fue establecida por Peter Damien. Peter Damien era una persona que, bueno, supongo que aprovechó el momento, debía tener sus conocimientos básicos de astrología, se encontró con el tema de la terapia floral y que Bach ya había hablado de ella, ¿no? Y pocos años después de que Bach dejase cerrado el sistema, Peter Damien publica ese libro en el que establece una relación signo-flor, que es el que se ha tendido a denominar como la relación de Bach, ¿no? Si uno se lee el libro, yo lo tengo, lo leí en su momento, bueno, probablemente Peter Damien hizo todo lo que pudo y todo lo que sabía en ese momento, ¿no? Pero lo que descubres es que, bueno, sus conocimientos de astrología eran básicos, ¿no? Él probablemente conocía de los signos lo que conocía,
y tampoco es que fuese muy conocedor de la terapia floral, y más teniendo en cuenta que tampoco hacía tanto tiempo que Bach había cerrado el sistema, ¿no? De manera que hay una relación signo-flor que, si uno se lee el libro, no queda justificada. O sea, él no justifica ni argumenta adecuadamente porque este signo corresponde a esta flor, ¿no? En todo caso, es una relación metida casi en calzador, ¿no? Entonces, bueno, está bien, es una relación que uno puede estar de acuerdo con ella o aceptarla o no, pero yo creo que ya está bien de insistir en el tema de que esa es la relación de Bach, porque no era así, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Y cuando establecemos una relación signo-flor, yo entiendo que primero es básico que la persona que lo hace tenga buenos conocimientos de ambas disciplinas. Por tanto, uno tiene que tener buenos conocimientos de astrología y buenos conocimientos de terapia floral, ¿no? Si no, bueno, pues será pura teoría, ¿no? Porque a mí me parece que este signo le corresponde tal flor, pues eso es más que eso, ¿no? Pura teoría, ¿no? Y por otro lado, una vez uno estableció una relación que a ti te parece que esa es la más correcta o la más adecuada, lógicamente eso se tiene que demostrar o verificar empíricamente, ¿no? Con lo cual, detrás de esa relación tiene que haber una experiencia, ¿no? Tú tienes que haber constatado que en X casos, ¿no? Y cuando hablamos de eso, volvemos a lo mismo que te decía antes, ¿no? No es eso de le he dado a una persona Escorpio tal esencia floral y ha pasado tal. No, seamos un poco serios, ¿no? No estamos hablando de una persona, ¿no? Tiene que haber un mínimo de experimentación clínica para que tú puedas verificar que verdaderamente esa es una relación efectiva, ¿no? Porque en el fondo no es tanto el hecho de que esa flor se parece a ese signo, ¿no? Porque yo creo que esa no es la finalidad, ¿no? La cuestión que deberíamos preguntarnos es ¿para qué establecemos una relación signo-flor? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad, ¿no? Y evidentemente el propósito es que esa esencia floral sea la más efectiva para poder tratar o poder equilibrar o poder armonizar los supuestos desequilibrios que puedan manifestar las personas de ese signo. Con lo cual, no tiene mucho sentido el decir algo como le damos a Cáncer a clematis, porque Cáncer es un signo soñador, ¿no? Bueno, ¿y desde cuándo ser soñador fue un problema? Yo creo que Bach no estableció clematis para eso ni por ese motivo, ¿no? El problema en todo caso, y ahí es donde está el problema de clematis, es que uno se quede colgado en el limbo. Exacto. Y ese no es un problema de Cáncer, ese es un problema de Piscis. Con lo cual, ¿cómo vamos a asociar clematis con Cáncer cuando evidentemente clematis es la esencia floral más efectiva para Piscis? Y detrás está la experiencia clínica, es probarlo y veréis, ¿no? Total, doy fe, doy Esa es fe. la cuestión, ¿no? Probadlo, ¿no? Ahí Total, es donde veréis, ¿no? O darle, no sé, Gentian a Tauro, ¿no? ¿Con qué propósito? total. Estamos ante el signo más tozudo de todo el zodiaco. Con lo cual, ¿cómo le vamos a dar a Tauro una flor para el desánimo, ¿no? Cuando si algo no hay en Claro, Tauro, precisamente es desánimo, ¿no? Es un signo de tierra y encima fijo. claro. Con lo cual, el desánimo en Tauro no existe. Si se ha fijado un objetivo entre ceja y ceja, no parará hasta que no lo consiga. Y no importa las dificultades o las adversidades que aparezcan en el camino, nunca va a entrar en un estado gentian, ¿no? Con lo cual, hay relaciones que para mí no No tienen tiene. ninguna base, no tienen ningún sentido, ¿no? Eso no significa que una persona
no, de signo Tauro, por ejemplo, no pueda precisar un Gentia, ¿no? Claro. Pero bueno, mira su carta. Quizás descubre que esa persona Tauro tiene ascendente Leo o tiene la luna en Leo, ¿no? Y quizás necesita ese Gentia no porque es Tauro, sino porque es ascendente Leo, tiene la luna en Leo, ¿no? Con lo cual, por eso decíamos, ¿no? No nos quedemos solo con el signo, ¿no? Y luego está el tema de la luna. Yo ya sé que estableció eso de que del vínculo de la esencia floral con el signo lunar, ¿no? Bueno, ese es el único escrito que creo yo que dejó sobre astrología. Sí, pero mira, Es el único. en realidad, si vamos a tratar o equilibrar un desequilibrio a una persona que lo manifiesta desde un signo determinado, lo va a manifestar tanto en el Sol como en la Luna, como en el Claro, ascendente, como en Marte, ¿no? claro, Entonces, solo la Luna, ¿no? claro. Y para mí, si hablamos de tipología, la tipología parte del Sol, no de la Luna. Y si hablamos de emociones, las emociones, yo lo siento, pero las emociones no son de la Luna. Y sé que eso puede sonar muy controvertido, ¿no? Porque hay una tendencia generalizada a decir eso de que la luna son las emociones, ¿no? Emociones. Vamos a ver, ¿alguien es capaz de encontrar ríos de agua en la luna? Si en la luna no hay agua, ¿cómo la luna va a ser el planeta de las emociones? Bueno, te dirán que como la luna mueve las mareas, se mueve, Correcto, claro, correcto. La luna nos da a entender cómo manejamos esas emociones. Pero la luna no son las las emociones, emociones. porque Muy en la buena luna no hay apreciación. agua. ¿Sí? Entonces, claro que sí, que la luna nos da a entender qué tipo de emociones, con qué tipo de emociones uno puede sintonizar más o cómo uno las va a manejar, pero no cómo son, porque en realidad entonces lo que veríamos es agua en la luna. Y en la luna, que yo sepa, todavía No, no hay no ríos, han ¿no? encontrado. Aparte, fíjate, ¿no? El miedo es una emoción. Según tú y tu experiencia, el miedo es una emoción. Bueno, para mí sí. Yo Vale. que Entonces, si una persona tiene el sol en Capricornio, esa persona tendrá miedo, ¿no? sí, ¿no? Que es Nímulos. Claro. Y hablamos del sol. Ya hablamos del sol. Estoy pensando. Entonces, no habíamos quedado que las emociones eran de la luna. Claro, Entonces, claro. ¿no? Oye, Y Josep, claro, siempre me desmontas. y la impaciencia no es una emoción. Sí, Y una persona con ascendente Aries no será impaciente. Sí, ¿no? Y no habíamos quedado que las emociones eran de la luna. No, las emociones son de los signos. claro, En todo sí, caso, claro. Pero la es verdad luna que nos las ayuda, colocábamos en la luna. claro, la luna nos ayuda a ver Exacto. con qué tipo de emociones esa persona tiene más ese sentimiento de pertenencia o de protección, pero los signos, las emociones vienen de los signos, no de la luna. En la luna no hay agua. En todo caso, la luna mueve las moléculas de agua y esa agua está en la Tierra, no en la luna. Con lo cual, la luna nos enseña cómo gestionamos o manejamos o tenemos la tendencia de gestionar o manejar las emociones con las que nos vemos implicados, ¿no? ¿Sí? Entonces, para Sí. mí, la esencia que más se corresponde con Escorpio es Rocroi, sin lugar a dudas. Primero, pues que cualquiera se fije con un niño Escorpio recién nacido. Y lo que verá son terrores nocturnos, los peores que puedas encontrar en un niño. Claro que todos los niños pueden tener terrores nocturnos, pero los más importantes los verás siempre en Escorpio, ¿no?
Y si una cosa decía el doctor Bach es que esa esencia tipológica la podemos ver en claridad en un niño recién nacido. De manera que fíjate con los terrores nocturnos de un escorpio recién nacido y entenderás por qué Rock Rose es la flor de escorpio, ¿no? Y aparte de eso, hablábamos antes, ¿no? Escorpio, desde ese punto del carbón o del vestir de negro o de la coraza, es oscuridad, es falta de luz, ¿no? ¿Qué necesita Escorpio hasta que no ha conseguido el plano máximo de evolución? Pues lógicamente luz. Luz. Y la denominación de Rock Rose es Eliantemo. Y eso se traduce como la flor del sol. Sol. Bueno, Si y es algo, amarilla. si Claro, algo es amarilla. necesita Escorpio es Helios y por tanto sol. Con lo cual, para mí no hay ninguna duda de que Rock Rose es la esencia floral más indicada para Escorpio, ¿no? Y sí, que yo ya he escuchado muchas veces eso, como decía antes, es que yo conozco a una persona, tengo un amigo que es Escorpio y es un chicory, ¿no? Bueno, ¿cuántos centenares de millones de Escorpio hay en el planeta? Y decides que esa es la esencia más indicada por una persona que conoces tú. Seamos un poco rigurosos, ¿no? Y lo mismo que te decía, quizá descubres y miras la carta de esa persona que es un escorpio manipulado, quizás descubres que tiene ascendente cáncer o la luna en cáncer o Marte en cáncer y por ese motivo le ves el chico, Claro. no porque sea escorpio, ¿no? Por ese motivo yo entiendo que hay que ver más allá, ¿no? Y no actuar desde el puro mecanicismo, ¿no? Bueno, pues como tú eres Escorpio, te doy tal esencia, ¿no? No, yo creo que Bach no se planteaba en ningún momento actuar desde ese mecanicismo, ¿no? Sino ir más a lo profundo, ¿no? Y evidentemente ver más en profundidad, ¿no? Entonces ya de entrada, si entendemos que hay 4 signos, que son 4 pilares de personalidad y establecemos una esencia floral por cada uno de esos 4 signos, eso ya nos da 4 flores. De manera que si queremos tratar de fondo la tipología, en todo caso hablaríamos de una fórmula, no de una flor. Y pues yo ahora Porque te no... quería preguntar, perdón, sigue, Sí, sigue. sí, sí. No, dime. No, que al decir Rock Rose me ha encantado dar una flor, pero yo ahora pensaban, Josep, ¿y por qué no dar tres? ¿Por qué no dar Rock Rose, un Claro, claro. ayudante y un árbol, o sea, y una espiritualizada? Hacer una trilogía para ayudar, no sé, porque el Rock Rose, o yo que hablo un poquito de flores, a lo mejor meto la pata, ¿no? Pero pondría a lo mejor de ayudante el Gorse con el Sweet Claro, Chestnut. sí, bueno, yo le pondría más el Bueno, Sweet claro, el Chestnut, Sweet Chestnut. el Sweet Pero era Chestnut por que poner la no... trilogía, ¿no? O Sí, sea, sí, la sí. personalidad, un ayudante y una espiritualizada. Bueno, el rock rose es rock rose sweet chestnut. Pero bueno, Y, dale una ayudita, ¿no? y es lo que decía, ¿no? Darle Rock Rose a una persona Scorpio y veréis, ¿no? Veréis el El efecto que cambio. provoca, ¿no? Sí, total. Porque esa persona quizás ya no tiene, si es un Scorpio adulto, quizás ya no tiene pánico, terror, ahora lo tiene a la vida. Entonces dale Rock Rose y tendrá el valor suficiente Total. para afrontar la vida apasionadamente, ¿no? Que eso es lo que esa persona Scorpio necesita. Y bueno, y en cuanto a las previsiones del mes, yo destacaría el hecho, sobre todo, de que seguimos teniendo ese Saturno en Acuario haciendo una cuadratura al Urano en Tauro, que es un aspecto que se va a mantener hasta marzo del año que viene, y eso nos coloca en una situación de estancamiento global, ¿no? Claro, a eso se le añade el hecho de que el día 6 de noviembre Venus entrará en Capricornio y se mantendrá en Capricornio hasta, si no recuerdo mal, marzo del año que viene, ¿no?
Bueno, si ahora pensamos que Tauro tiene que ver con los recursos y Tauro está gobernado por Venus, Venus entrará en Capricornio, que es un signo de austeridad, y encima tenemos un aspecto Saturno-Urano que nos manda hacia un bloqueo, ¿no? Me parece que no es muy complicado de traducir. Eso significa pues que vamos directos a un proceso probablemente de austeridad o de carencia, ¿no? Pero aunque sea así, aunque nos podamos encontrar con cierto desabastecimiento, que eso es lo que puede provocar esa combinación de aspectos, ¿no? Yo creo que nadie debería alarmarse, ¿no? Claro que a todos nos asusta el hecho de que pueda haber un desabastecimiento de productos básicos, ¿no? Y que es incómodo, que es alarmante, etcétera, ¿no? Pero es que a veces es la única forma de que la humanidad se convenza que ya está, ¿no? Y que no podemos seguir insistiendo en recuperar una realidad que no tiene futuro, ¿no? Que si vamos por ese camino vamos a llegar a un colapso global, que es lo que vamos a provocar. O sea, si la humanidad insiste en querer recuperar un tiempo que no podemos recuperar de ninguna forma, lo que vamos a hacer es colapsar, con lo cual el sistema va a llegar al colapso total, ¿no? Pero bueno, quizás de esa forma nos convenzamos todos de que hace falta un cambio radical de modelo y de paradigma para que la humanidad sea capaz de vivir mejor, ¿no? No obstante, es cierto que esos aspectos pueden asustar, ya digo, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que puedan sufrir más directamente esa austeridad o ese desabastecimiento, ¿no? Pero ya digo, en el fondo no es más que la antesala de todos los cambios que van a venir y que evidentemente tienen el propósito de aportar al planeta y a los humanos un mundo mucho más favorable y más justo del que venimos viviendo durante los últimos 500 años, ¿no? Fíjate que tenemos un movimiento ahí de volcanes, ¿no? En las últimas, me parece que era 2 o 3 semanas, se han activado alrededor de 23 volcanes en el planeta, ¿no? ¿Es casualidad? Probablemente no. De hecho, te puedo decir que si miras el momento de activación del volcán de La Palma y lo comparas, por ejemplo, con el momento en el que se activa el volcán Aso en Japón, que es un gigante, se activaron prácticamente en el mismo horario solar. Eso significa que tienen el mismo ascendente y por tanto Capricornio, con un Plutón ahí abajo en el subsuelo, ¿no? Y encima con una conjunción Sol-Marte que es activar, ¿no? Entonces, para mí es muy claro tener en cuenta que todo el movimiento que se va dando, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 1783, si no recuerdo mal, se activaba un volcán en Islandia, el Laki. Bueno, mandó tanto material volcánico a la atmósfera que ese material volcánico se fue extendiendo por toda Europa y provocó un cambio climático. La temperatura bajó 3 grados. Claro. Eso provocó que cesasen las lluvias. Por tanto, hubo prácticamente unos 6 años de falta de cosechas, hambruna, etc. El desencadenante de eso fue la Revolución Francesa. O sea que en realidad, fíjate que la Revolución Francesa, curiosamente, la provocó un volcán. Y lo más curioso de todo es que Plutón estaba en Acuario. Y en 2023-24 Plutón entra en Acuario. Eso no significa necesariamente que vayamos a vivir una Te lo revolución iba a francesa, preguntar. ¿no?
Pero bueno, todavía es pronto para poder ver acontecimientos de ese tipo, pero está claro que si los gobernantes, aquellos que tienen el poder y que lo manejan, no son capaces o no le ponen la voluntad en el hecho de desencadenar cambios reales en el planeta para que todo sea un poco más justo y ecuánime, pues bueno, no hay que descartar la posibilidad de que a partir de 2024 y en los años venideros pudiese haber algún tipo de alzamiento social si siguen pretendiendo que la factura de esos derroches exagerados que hace el poder lo sigamos pagando siempre los mismos, ¿no? La gente se está cansando y con toda lógica, ¿no? Entonces, bueno, hay que confiar que se darán cuenta de que es necesario dar un golpe de timón de una vez, ¿no? Y que hay que cambiar modelos, paradigmas, etcétera, ¿no? Pasará, yo no tengo ninguna duda de que eso acabará sucediendo, ¿no? Y bueno, yo creo que por hoy está bien, ¿no? No, está muy bien, Josep, está genial. Yo me encanta escucharte, por eso no hablo. Gracias. No, gracias a ti, me encanta. Bueno, lo Pues que has dicho siempre, ¿no? El trabajarnos, o sea, el ser conscientes, ¿no? Y ser coherentes. Y el cambio viene de dentro. claro, de alguna manera todos debemos convencernos de que no hay que volver o no deberíamos querer Volver regresar a lo de allí de donde antes. venimos, ¿no? Aunque es cierto, no hay que descartar la posibilidad de que deba haber una cierta involución, ¿no? La humanidad lleva unas cuantas décadas andando por un camino sumamente equivocado, ¿no? Cuando uno pretende ir a escalar una cima y se equivoca de camino, no le queda otro que recorrer el camino andado hasta encontrar ese cruce de caminos en el que uno se equivocó, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que la humanidad se vea en una situación de obligada involución para poder recuperar un equilibrio que evidentemente perdimos y necesitamos recuperar de forma rápida y urgente, ¿no? Sí, no lo Pero aprendimos en ya, el 2020, claro, a lo mejor lo aprendemos en el 2021, 22 pues o eso. 23. Pues eso, ¿no? Yo creo que hacia el 2030 probablemente la humanidad haya vivido cambios grandes y sustanciales, ¿no? Bueno, eso Con está a lo la vuelta de la cual, esquina, ¿eh? Porque pasan los días rapidísimo. Yo por con lo lo menos por cual mí. nos quedan, pues eso, ¿no? Prácticamente unos 8 o 9 años de tránsito, de travesía del De desierto, trabajo interior. para que seamos capaces de empezar a dar a cambios reales, ¿no? Y dejar de vivir en un mundo absurdo y virtual, porque hoy en día no estamos viviendo en un mundo real, sino que estamos viviendo en un mundo virtual, ¿no? Hoy todo lo que dominan son eso, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Y eso es vivir en la virtualidad, ¿no? Y ya es hora que los humanos despertemos y nos coloquemos en la realidad que es el hoy, ¿no? Este momento, ¿no? Y dejemos de huir, ¿no? Muy Ay, bien, muchas gracias, Josep. Me ha gracias a encantado. ti, gracias a todos los que Exacto, nos vayan a escuchar exacto. y nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene y bueno, yo digo que quien quiera puede dejar preguntas o ponerse en contacto. También decir que, bueno, que muchas gracias a todos los que nos ven. Yo gracias a ti, Josep. Y nada, nos vemos pronto. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.